Gracias, hermano Jonathan. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, donde hemos estado estudiando ya por ya no sé ni cuántos meses y meses y meses. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y hemos llegado al capítulo 22. La semana pasada empezamos a ver el capítulo 22. Hoy vamos a tocar los versículos 6 al 16. Realmente vamos a tener el enfoque del estudio de esta mañana. Realmente va a estar en el versículo 6 y en el versículo 16. Ahí es donde vamos a enfocar la gran mayoría de nuestro estudio. Aunque vamos a ver versículos 7 al 11, realmente los vamos a tocar de una forma muy ligera, pero donde realmente nos vamos a enfocar es en el versículo 6 y en el versículo 16. Y en lo que nos vamos a enfocar en el versículo 6 precisamente es de lo que mencionó el hermano Luis en la escuela dominical, acerca de que Dios es luz. Todo el libro de 1 de Juan, bueno, no todo el libro, pero 1 de Juan, capítulo 1 y capítulo 2 del libro de 1 de Juan, se enfocan en que Dios es luz. Entonces, si nosotros observamos aquí Hechos 22, 6, estamos viendo el testimonio de Pablo para con los enemigos, los judíos enemigos que lo habían acusado, y él habla acerca de su testimonio de conversión en el camino a Damasco y explica acerca de que esta luz, que es la luz de gloria, estuvo sobre él. Entonces vamos a hablar acerca de esa luz que él vio en el camino a Damasco. Naturalmente en el versículo 16, donde les digo que también vamos a pararnos ahí un momento para verlo, en el versículo 16 habla acerca del bautismo y que bautízate para el perdón de tus pecados. Bueno, nosotros sabemos que no somos salvos por medio del bautismo, y las personas que utilizan estos versículos para decir que el bautismo es para la salvación, también incluyen Hechos capítulo 2 versículo 38, que eso ya lo habíamos explicado hace meses y meses y meses. Pero vamos a tocar un poquito acerca de este tema para que no exista confusión, porque hay muchas personas que asumen que por medio del bautismo es el perdón de pecados. Entonces esto es falso, es incorrecto. Entonces vamos a enfocar nuestra atención en el versículo 6, hablando de que Dios es luz, o la luz de nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 16 para comprobar el asunto del perdón de los pecados por medio del bautismo, que se explica o se predica de forma errada en muchos lugares. Entonces vamos a comenzar. Como ya lo había mencionado, estamos viendo aquí una defensa que realmente no es una defensa por parte de Pablo, porque sus enemigos, los judíos, lo acusaron a él y dijeron: es que Pablo está en contra de la ley, y Pablo blasfema en contra de Moisés, y Pablo incita a otros judíos a que también ignoren la ley. Y otra acusación que le hicieron fue que él había introducido a Trófimo dentro del tabernáculo, dentro del templo, lo cual era falso, porque Pablo no hubiese puesto en peligro la vida de Trófimo. Recuerden que los gentiles que entraban al tabernáculo eran muertos a pedradas, eran lapidados. Esto era ley hebrea. De hecho, había un letrero afuera del tabernáculo que decía: si entra un gentil, lo vamos a asesinar. Era parte de la ley, así era. Entonces Pablo, amando a Trófimo, nunca lo hubiera ingresado al tabernáculo sabiendo esta realidad, pero se le acusó de esto. Entonces él, si recuerdan, la semana pasada estudiamos que le hablan al tribuno. Estudiamos que el tribuno era la persona romana que estaba encargada de la legión. Vimos que una legión de soldados romanos equivale a 6,000 soldados. El tribuno se llamaba Claudio Lisias, nos dice la Biblia. Entonces Claudio Lisias es quien se encarga, de poner bajo arresto a Pablo cuando todo esto sucede, y lo lleva al fuerte que se llama el fuerte de Antonia. El fuerte de Antonia.
Ya estudiamos acerca del fuerte de Antonia hace como 15 días o 3 semanas, no me acuerdo, que fue muy interesante también ese estudio de ese fuerte. Entonces, Claudio Lisias, ahora vimos la semana pasada que le da permiso a Pablo de defenderse. Y dice, a ver, ellos te están acusando de esto, y Pablo dijo, yo quiero que me permitas, Claudio Lisias, don señor tribuno, que me des permiso, por favor, para platicar con los judíos. Entonces, él comienza su defensa, y eso fue lo que empezamos a ver la semana pasada, y aquí vamos a ver la continuación de esa defensa. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias le damos por la salvación, ante todo. Gracias, Señor, porque usted es creador de todo, del universo. Y usted es Señor de todo y dueño de todo. Y usted nos ha dado su gracia, su misericordia, mediante lo que hizo su Hijo Jesucristo sobre la cruz del Calvario, su obra redentora y la victoria que Él tuvo sobre la muerte en su resurrección. Gracias, Señor, por el otro Consolador que nos ha dejado, al Espíritu Santo, que nos enseña las cosas profundas de su palabra. Te pedimos, Señor, que podamos aprender el día de hoy acerca de esta porción de la defensa de Pablo ante los judíos. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por cierto, se me olvidó mencionar y quiero que lo recuerden. Hay un total de 6 defensas. 6 defensas. Pablo defiende su persona en 6 ocasiones cuando es arrestado. Esta viene siendo la primera de las 6 defensas. Entonces, de aquí hasta el capítulo 28, cuando finaliza el libro de Hechos, vamos a ir estudiando estas defensas. Ahora, como ya lo mencioné, esta sección, y ustedes lo pueden leer claramente, del versículo 6 al versículo 16, que vamos a estudiar hoy, naturalmente es el testimonio de salvación que él da. Previamente, en los versículos 1 al 6, Pablo da su testimonio de quien él fue. Él dice, yo soy judío, estudié bajo Gamaliel, hebreo de hebreos, perseguía la iglesia, o como dice el versículo 4, perseguía el camino, porque la iglesia originalmente se llamaba El Camino. Entonces 22:4, sí, déjenme decirles, hay personas que, y lo vuelvo a decir, dicen, no, es que la iglesia bautista es la que rifa, la iglesia presbiteriana es la que rifa, la iglesia luterana es la que rifa, y le ponen un montón de nombres, pero la verdadera iglesia no era la bautista. De hecho, ni siquiera se llamaba bautista, se llamaba El Camino. Así se llamaba la iglesia de Cristo, El Camino. ¿Okay? Ya hablamos acerca de todo eso, ya van varias veces que hablamos de todo eso. No se llamaba la iglesia bautista, se llamaba la iglesia El Camino. ¿Okay? Entonces, bien, ahorita vamos a tocar ese tema nuevamente en unos momentos. Pero, bueno, entonces vimos que Pablo anteriormente había dicho o dio su testimonio de quién fue él, judío, fariseo, bajo los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Lo podemos ver esto en los versículos 1 al 6. Entonces, él da testimonio de quién fue. Y hoy, del versículo 6 al 12, vamos a ver testimonio no de quién fue, sino de quién es ahora. Es decir, su conversión y su cambio tan radical hecho por medio de Cristo Jesús. Ahora, nosotros podemos ver el testimonio de la conversión de Pablo en 3 lugares en el Nuevo Testamento. Obviamente, el primer lugar donde lo vemos es en la conversión misma, que viene siendo Hechos capítulo 9. Entonces, en Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Saulo cuando esto ocurrió. Ahora, en el capítulo 22, vemos otra vez el mismo recuento, pero ahora en testimonio. Y lo interesante es que Pablo le agrega algunos detalles en su testimonio que no agregó Lucas en el capítulo 9, cuando sucedió. Entonces, sí hay algunas diferencias. Aquí, por boca misma de Pablo, vemos algunos detalles nuevos que son omitidos o no mencionados, pues, en el capítulo 9. Entonces, cuando vemos la conversión de Saulo en el capítulo 9, vemos algunas cosas, pero no en mucho detalle. Aquí podemos ver
detalle adicional que no fue previamente dado. Y vemos también en el capítulo 26 lo mismo. Entonces tenemos la conversión de Saulo en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Entonces tenemos la conversión de Saulo en 3 lugares en el libro de los Hechos. Y el 22 y 26, como lo menciono, tienen información adicional a lo que Lucas relata en el capítulo 9 de la conversión. Entonces vamos a ver algunos de estos detalles nuevos que se mencionan en el capítulo 22 que no están claros o simplemente se omiten en el capítulo 9. Entonces vamos a verlo. Comenzamos con el versículo 6. Dice la palabra: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. La luz del cielo, el cual menciona Pablo, es la luz de su gloria. Pablo no vio la gloria completa de Dios. Tenemos que entender eso desde un inicio. Porque la Biblia nos dice que si alguien ve a Dios en su gloria, no va a vivir. Nadie puede ver a Dios en toda su gloria, en todo su resplandor y vivir. Vamos a ver eso. Éxodo capítulo 33. Esto es lo que pasó con Moisés. Ahora mantengan su dedo ahí en Éxodo capítulo 33, porque vamos a regresar a ese capítulo. Éxodo 33. Es lo que pasó con Moisés. Pero observen el versículo 20, 33, 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que nadie puede ver el resplandor de la gloria de Dios y vivir. Por lo tanto, esta luz que Pablo vio en el camino a Damasco no fue la gloria completa, no fue el resplandor entero de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De haber sido así, Él hubiese fallecido. Ahora, en el caso de Moisés, aquí en Éxodo capítulo 33, Moisés tampoco vio toda la gloria de Dios. Moisés tan solo vio una porción de la gloria de Dios, un pedacito nada más. Y lo vio de forma indirecta. Pablo vio este resplandor de forma directa, mientras que Moisés vio el resplandor de forma indirecta. ¿Por qué? Porque Moisés dijo: yo quiero ver tu rostro, Dios, yo quiero ver tu rostro. Y Dios le dice: pues mira, Moisés, ¿ves esta grietita que está en la peña? Pues pon ahí tu cara y por medio de la grieta vas a ver mi gloria. Es decir, de forma indirecta vio la luz de la gloria de Dios tras una grieta en la peña. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 33, les mencioné que mantuvieran ahí su dedo. Éxodo capítulo 33 y versículo 22. Dice la palabra: y cuando pasé mi gloria, yo te pondré en una hendidura o grieta de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces, él vio la gloria de Dios por medio de, indirectamente, a través de una peña, y Dios todavía dice: yo te voy a proteger cuando mi gloria o mi resplandor pase por ahí. Ahora veamos el 34:29 de Éxodo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La gloria de Dios, su resplandor es tan intenso que de forma indirecta hizo brillar el rostro de Moisés, porque él estuvo en contacto indirecto con la gloria de Dios. Tanto fue así que brilló su rostro. Así de poderoso es el resplandor de la gloria de Dios.
En cuestión de Pablo, esta luz, como mencioné, es directa. Fue directa. El resultado de la cara de Moisés es que ésta resplandeció. El resultado de Pablo, de forma directa, es que él fue cegado. Tan grande que la consecuencia o el resultado fue la ceguera de Pablo. Tan grande es el resplandor de nuestro Señor Dios. Ahora, en el versículo 6 vemos algo diferente que no se menciona en el capítulo 9. Como les dije, hay detalles en el capítulo 22 y detalles en el capítulo 26 que no son mencionados en Hechos 9, en la conversión de Saulo. Entonces, aquí vemos el primero de esos. Dice que era mediodía. ¿Okay? Dice el versículo 6, al llegar cerca de Damasco como a mediodía. Bueno, el capítulo 9 no dice que fue mediodía. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Esto implica de que el sol a las 12 del día, si ustedes saben algo de la naturaleza o estudiaron algo en la escuela, sabrán que a las 12 del día es cuando el sol está en su punto directo, arriba, y todos los que estamos debajo de ella tenemos el resplandor. Estaba en todo su resplandor del día el sol a mediodía, justo arriba, cuando todo está brilloso. En ese momento fue que él tuvo su conversión, y tan grande fue el resplandor de la persona de Cristo Jesús que la luz de él opacó la luz del sol. La luz de Cristo Jesús fue tan grande que opacó la luz del sol. Vamos a ver Hechos capítulo 26 y versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, obviamente el camino a Damasco, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces fue intenso, imagínense. Con nuestros ojos no podemos voltear a ver el sol cuando está en su intensidad total. No podemos a mediodía voltear, te la vas a pasar estornude y no viste nada. Y al terminar vas a estar bien relampagueado, no vas a ver nada. La luz de Cristo Jesús opacó la luz del sol, para que se pongan a entender lo drástico de la luz de Cristo Jesús. Una luz intensa que sobrepasa cualquier entendimiento que nosotros podamos tener en cuestión a lo que es la luz de Él. Bueno, dice la luz del cielo. Otros versículos que mencionan la gloria de Dios como luz del cielo. Vamos a ver un par. Ezequiel. Vamos rápidamente a Ezequiel, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 26 al 28. Como les digo, aquí hay mención también de la luz del cielo. Vamos a verlo nuevamente. Ezequiel 1, 26 y 28. 26 al 28, sí, perdón. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía al hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así es el parecer del resplandor alrededor. Entonces, esto está hablando del trono mismo de Dios. Si nosotros leemos todo el capítulo 1 de Ezequiel capítulo 1 es una descripción del trono de Dios en los cielos. Y habla también de su resplandor, un resplandor intenso.
Apocalipsis capítulo 1 y versículo 16. En Apocalipsis 1:16 leemos algo similar en cuestión a la persona de Jesucristo, porque aquí en Juan capítulo 1 vemos a Cristo descrito por boca de Juan. Entonces, Apocalipsis 1, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, es decir, Cristo Jesús. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De hecho, más intenso que el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto lo sabemos por lo que vemos en Hechos 26:13. Más brilloso que el sol es el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la luz que Él emana. No debemos olvidar que esta luz resplandeciente es la persona de nuestro Señor Jesucristo mismo. Obviamente, como ya lo mencioné en 1 de Juan 1 y 2, el tema es Dios es luz. Pero ahora vamos a verlo empleado desde el nombre Jesucristo. Juan capítulo 8 y versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora quiero que noten esa frase: yo soy la luz del mundo. La mayoría de las personas toman esa frase, yo soy la luz del mundo, y nada más la aplican de forma espiritual. Dicen, sí, porque si tú crees en Cristo, pues tienes la luz de la vida y eres salvo. Sí, eso es cierto. Pero el hecho de que Dios es la luz del mundo, en realidad es literal. No nada más es una cuestión espiritual, sino algo totalmente literal. Y ahorita vamos a hablar de que Dios, Cristo, es la luz del mundo de forma literal. Ahorita vamos a estudiar de eso en un momento. Vamos a ver también Juan capítulo 9 y versículo 5. Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es la luz del mundo de una forma literal, no nada más espiritual, sino literal. Ahorita vamos a hablar de eso. Juan capítulo 12 y versículo 46. Dice la palabra de Dios en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí Cristo Jesús se está refiriendo a Él mismo como la salvación, la luz, para que no sean hijos de Satanás, sino ahora que sean hijos de Dios por medio de Él, quien es la luz. Entonces aquí sí es un punto de vista espiritual únicamente a lo que se refiere. Pero ahorita vamos a continuar. Vamos a ver otro. Segundo, para que entiendan que Cristo es la luz del mundo. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículos 4 y 6. Segunda de Corintios 4. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahí también está tomando la luz del evangelio de la gloria de Cristo desde un punto de vista espiritual y no literal. Pero vamos a tocar ese punto de que es literal. Ahora vamos a irnos también a 2 Corintios capítulo 4 y versículo 6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones y para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Cristo la luz. Él es el resplandor. En Él reside toda la plenitud de la deidad. Él es la gloria. Ahora, vamos a hablar de esta luz de forma literal como la luz del mundo. Lo voy a explicar y espero que ustedes realmente pongan atención a esto, porque hay muchas personas que no comprenden esta realidad. Vuelvo a repetir. Cuando hablamos de que Dios es la luz o Cristo es la luz del mundo, casi siempre, y no es incorrecto decirlo, es cierto,
lo tomamos de la perspectiva de que porque Él es luz y yo acepto a Cristo, yo ya voy a tener la luz de Cristo en mí, y es decir, ya soy salvo. Entonces lo espiritualizamos porque, como ya vimos algunos versículos, sí tiene que ver con lo espiritual. Pero también el hecho de que Él es la luz del mundo tiene una connotación literal. Entonces vamos a ver, hoy día, nuestra luz proviene del sol. Eso lo entendemos. Digo, tienes que estar muy ignorante o no sé, ciego, tonto, no sé, para no darte cuenta que el sol es la luz de este planeta. Pero ¿saben qué? En un tiempo futuro ya no va a haber sol, y la iluminación del planeta y de todo va a ser el resplandor literal de la persona de Cristo Jesús. Porque ya no va a haber sol. Dice la Biblia, no va a haber sol. De hecho, ya no va a haber, ni siquiera va a haber mares en un tiempo futuro, dice la palabra de Dios. Él es literalmente la luz que va a resplandecer y brillará sobre este planeta. Vamos a verlo. Primero, en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 60. Sabemos que Isaías es profético, por lo tanto es algo a futuro, incluso nuestro. Isaías capítulo 60, versículos 19 al 22. Esto que vamos a leer aquí está hablando de un tiempo posterior a los 7 años de tribulación, de hecho incluso posterior al milenio mismo. Esto es algo que está a más de 1000 años a futuro de nosotros, si es que Cristo Jesús viniera hoy. ¿Okay? Entonces esto es un futuro después del milenio. Vamos a verlo. Entonces vamos a leer versículos 19 al 22 del capítulo 60. Dice la palabra de Dios: el sol nunca más te servirá de luz. El sol, ya no va a existir el sol para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, Dios mismo. Ahora entendemos que Jehová del Antiguo Testamento no es nada más ni nada menos que Cristo del Nuevo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo Jesús del Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando de su resplandor, y va a ser un resplandor perpetuo. Es decir, que durante el tiempo de los cielos nuevos y tierras nuevas y la nueva Jerusalén, durante esa etapa ya no va a haber noche, ya no va a haber oscuridad, va a ser perpetua la luz. Es decir, 24 horas de luz continua, si es que pensamos en el día de 24 horas. Pero nosotros tenemos 12 horas bueno, no sé cuántas horas de oscuridad tenemos, pero tenemos, son 24 horas y la noche marca parte de eso. El asunto es, van a ser, si lo toman desde la perspectiva de 24 horas al día, que no sabemos si así se va a manejar, pero va a ser luz perpetua, ya no va a haber noche. Y va a ser la luz de Cristo mismo quien resplandezca. El sol ya no, la luna ya no, la luz, el resplandor de Cristo mismo. Continuamos. Y el Dios tuyo y por tu gloria, versículo 20, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, etc. Muy bien, ahora ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ahora vamos a verlos en el Nuevo Testamento. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 21, hasta el final de la Biblia casi. Apocalipsis capítulo 21, vamos a ver esto en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 23. La ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén a la que se está describiendo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Entonces,
la intensidad de la luz de Cristo literalmente va a alumbrar el planeta Tierra y va a alumbrar todo perpetuamente, porque el sol ya no va a servir, ni la luna tampoco. Y aunque sirvieran, eso no importa, porque su luz es más intensa que la luz del sol. Entonces, aunque hubiera luna y sol y estuvieran en funcionamiento, son irrelevantes. Espero que entiendan eso. Aunque el sol sirviera y diera su luz, y la luna funcionara y también mostrara su luz, es irrelevante, porque la luz de Cristo Jesús opaca a la luz del sol. Vamos a ver otro versículo, Apocalipsis 22 y 5. Apocalipsis 22, 5. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, cuando decimos que la luz emanada, o el resplandor de Cristo Jesús, es literal, así es, Él es el resplandor, Él va a hacer la luz de este mundo y de la Nueva Jerusalén y de todo lo que acontecerá en un futuro. Por lo tanto, no nada más es su luz en cuestión espiritual, sino es su luz en cuestión literal. Ahora, vamos a ver, hablando en cuestión a la luz de nuestro Señor Jesucristo, les voy a hablar algo. Nos vamos a regresar al Antiguo Testamento, al primer libro de la Biblia, Génesis, y les voy a explicar algo que fue muy interesante para mí. Fue una pregunta que me levantó hace varios años mi suegro. Vamos a estudiar esta pregunta que me hizo mi suegro y vamos a analizarlo bíblicamente con esto que acabamos de entender. Vamos rápidamente, Génesis capítulo 1. Nosotros sabemos que en el recuento de la creación, son 7 días, nuestro Señor Dios en el 7º día descansa. Ahora, esta fue la pregunta que me hizo mi suegro, y está aquí presente, le pueden preguntar. Ahí les va. Mi suegro me preguntó que cómo es posible que para el primer día de la creación, en el versículo 3, se dice que hay luz. Vamos a leer el versículo 3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Okay? Pero si nosotros analizamos el versículo 16 de ese mismo capítulo, 1:16, dice: E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo Dios también las estrellas. Okay. Bueno, versículo 19. Y fue la tarde de la mañana del día 4. Entonces, para el día 1 ya había luz. ¿Sí? Eso es claro en el versículo 3. Para el día 1, dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, y dijo Dios que la luz era buena. Pero no es sino hasta el día 4 que dice que Dios hizo las 2 lumbreras, es el sol y la luna. La pregunta de mi suegro fue, pues ¿cómo es eso posible que había luz en el día primero cuando el sol y la luna no fueron puestos sino hasta el día 4? Porque en el día 1, en el día 2 y en el día 3, quien estaba trayendo la luz era la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es la luz. Fue su luz que resplandeció durante los primeros 3 días de la creación. Hasta el 4 vino el sol y la luna.
Entonces, entendiendo la luz literal resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo, podemos explicar con mucha facilidad cómo es que hubo luz el primer día de la creación, cuando hasta el tercer y cuarto día fue que las lumbreras fueron puestas. Cuando mi suegro me hizo esa pregunta, se me hizo muy interesante. Y la única respuesta bíblica es esa. No hay otra. Continuamos. Versículo 8. Ahora sí, regresamos. Ya terminamos con el versículo 6. Hechos, capítulo 22 y versículo, 7 y 8, pero el 7 nos vamos a... 7 y 8. Y caí al suelo y hay una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ok, número 1. Nuestro Señor Jesucristo ya había fallecido, según Pablo. Él no había creído que Cristo era Dios y ciertamente, aunque él era fariseo y creía en resurrección, no había creído que Jesucristo había resucitado. Y ahora él se encuentra a la persona de nuestro Señor Jesucristo post-resucitado y le dice: ¿por qué me persigues? Pues si Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, según él, Cristo ya había muerto. Entonces, ¿por qué dice: ¿por qué me persigues? Bueno, porque él dice que él perseguía al camino. ¿Y quién dijo Jesucristo que él era? Yo soy el camino. Y como él todavía estaba vivo y Dios vivo, Cristo vivo, entonces estaba persiguiendo al camino. No nada más a la iglesia, quien es el camino. Si estamos en él, recuerden, si a ti te están dando persecución y te están dando lata y te están molestando porque eres cristiano, no es a ti a quien están persiguiendo, es a la persona de Cristo mismo. Porque si tú eres parte del camino, él siendo el camino, es a él quien lo persigue. Continuamos. En el versículo 8 tenemos otra cosa que no aparece en el capítulo 9. Y eso es la mención de Jesús de Nazaret. ¿Okay? Él les habla acerca de este resplandor y les dice: el que se me apareció fue la persona de Jesús de Nazaret. Este detalle, como menciono, es omitido en el capítulo 9. En esta ocasión, parece ser que Pablo agrega de Nazaret a su discurso para que comprendieran sin lugar a duda quién es este resplandor. Ellos conocían, los oyentes, los que estaban criticando a Pablo y que le habían acusado, ellos naturalmente conocían a Cristo como Jesús de Nazaret. Entonces él especifica que aquel a quien ellos habían rechazado realmente es el Mesías resucitado, en el cual está toda la plenitud de la deidad y cuyo resplandor es mayor al resplandor del sol. Él fue específico para que ellos comprendieran sin lugar a dudas a cuál personaje se estaba refiriendo: a Jesús de Nazaret, que ellos habían rechazado. Versículo 9. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora, muchas personas piensan que hay una discrepancia, porque si nosotros regresamos a Hechos capítulo 9, parece a primera vista que hay una discrepancia con lo que se dijo. Entonces vamos rápidamente a Hechos capítulo 9 y versículo 7. En Hechos 9:7 nosotros leemos lo siguiente: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Ok? Parece ser aquí que ellos oyeron la voz y entendieron, porque no dice que no habían entendido, dicen oyeron la voz. Entonces la gente asume que los acompañantes de Pablo, porque escucharon la voz, entendieron lo que la voz estaba diciendo. Pero esto es falso. Ellos
escucharon la voz, mas no comprendieron lo que la voz estaba diciendo. Por lo tanto, no hay discrepancia. Entonces, por lo que dice el 9:7, muchos asumen que los acompañantes no solo escucharon la voz, sino que comprendieron lo que la voz decía. Esto es falso. En el 22 vemos que sí, en efecto, escucharon la voz, pero no comprendían lo que la voz decía. No hay discrepancia. Bien, versículos 12 al 14 del capítulo 22. Vamos a irnos rápidamente del 12 al 14. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcan su voluntad y vean al justo y oigas la voz de su boca. Muy bien. Pablo enfatiza ahora en su defensa la piedad de Ananías. Él les está diciendo a sus oyentes que en efecto él estuvo en la casa de otro hebreo que también judío de judíos según la ley. Y él les dice que tiene muy buen testimonio entre los demás judíos. Vamos a leerlo otra vez el 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Entonces él pone mucho énfasis aquí con Ananías y su piedad y lo que él representaba. Y la razón de esto es porque no podemos olvidar de lo que se le está acusando. A Pablo se le está acusando de ser sucio, de andar con gente sucia, con gente gentil, con perros, andar con gente que desprecia la ley y que él mismo desprecia la ley. Y él está diciendo: no. Yo me metí a la casa de un hebreo de buen testimonio entre todos los judíos ahí de la zona. Piadoso, temeroso de Dios, que anda según la ley. Entonces esto era todavía una adición, puntos extras, vamos, a la defensa de Pablo. El hecho de que él les estaba diciendo: yo me junto con gente piadosa. Yo estoy con gente que guarda la ley, y mientras que ustedes me están acusando a que no lo guardo, yo siendo hebreo. Recuerden, la ley es para ellos. Hay quienes dicen: no, la ley es para los gentiles también. La ley. Ok, la ley es perfecta, sí, en efecto. Pero la ley no fue dada para los gentiles, la ley fue dada para los judíos. Y de hecho, podemos ver el concilio, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde los mismos apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva dicen: la ley no es para el gentil, la ley es para el judío. Eso dice Hechos 15. Y dijeron: siempre y cuando el gentil no adultere y el gentil no coma sangre, etcétera, con eso es lo único. Ni siquiera la circuncisión les pedimos, porque son gentiles y la ley no es para ellos. Nuevamente, Hechos capítulo 15, se hizo esa resolución por parte de la iglesia judía o la primera iglesia primitiva, aceptando que la ley no es gentil. Entonces, Pablo aquí está diciendo: mis relaciones con otros hebreos son hebreos piadosos que guardan la ley. Bien, vamos a leer el versículo 15 y 16, los versículos 15 y 16, y como lo mencioné, en el 16 es donde nos vamos a quedar ahí un momento para estudiar el 16. Entonces vámonos con el versículo 15 y 16. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Este es el llamado o la comisión de Dios para con Pablo. Bueno, Saulo, ahora Pablo. Dios lo llamó a ser salvo y Dios lo comisionó o lo llamó a impartir el evangelio, a ser misionero,
a ser pastor, a ser evangelista. Ahora, todos los que somos cristianos somos llamados a la salvación y llamados a evangelizar. Todos los que han recibido a Cristo. Nuevamente, esto no es un acto exclusivo para los líderes o pastores de una congregación. Pero los que van a estar detrás de un púlpito como pastores, como misioneros, deben de estar seguros de que tienen el llamado de Dios para hacerlo. Lamentablemente hay muchas personas detrás de los púlpitos que no son llamados al pastorado y causan muchos problemas serios. Lamentablemente muchas de estas personas que están detrás de los púlpitos y que no son llamados para pastorear, lo hacen porque muchos que son llamados no acuden al llamado. Entonces muchos de estos dicen, bueno, yo voy a llenar entonces el espacio porque nadie más lo quiere hacer, yo lo hago. Esto es incorrecto. Y es cuando tenemos un montón de problemas dentro de nuestras congregaciones, al no comprender lo que la palabra de Dios verdaderamente dice, por una falta de estudio enorme de la palabra de Dios, porque en realidad no deben de estar ahí. Y podríamos hablar mucho acerca del llamado, pero nuevamente, el llamado al ministerio o al pastorado, pero este no es el tema principal del día de hoy. Entonces, eso será para otro día. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este es un problema muy grande. Otra vez, por cuestión de falta de estudio, ignorancia de la palabra de Dios. La gente dice, o muchos dicen, la salvación es por medio del bautismo. ¿Quién dice esto? Los católicos romanos lo dicen. ¿Quién más lo dice? Los apostólicos lo dicen. Y muchos otros grupos. Pero esos son, los principales, los más conocidos. Pero muchos grupos dicen que la salvación es por el bautismo en agua. Y utilizan este versículo, bautízate para el perdón de tus pecados. Y hasta ahí la dejan. Y también, como mencioné, usan Hechos capítulo 2 y versículo 38. Vamos a regresarnos a Hechos 2:38. Esto lo vimos hace meses, pero de todos modos lo vamos a dar una vuelta otra vez. Hechos 2:38 dice la palabra: Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Con este versículo, Hechos 2:38, y con Hechos 22:16, estas personas defienden su postura de que la salvación es por bautismo. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Hechos 2:38 es por la definición de la palabra. Recuerden, la palabra original es baptizo, y la palabra baptizo nunca fue traducida a nuestro idioma. Se mantuvo así, bautismo, baptizo. Nunca hubo un cambio hacia el español. La palabra baptizo en realidad tiene 16 definiciones, 16 significados. Y no todos tienen que ver con agua. ¿Okay? Ahora, cuando las personas dicen baptizo o bautismo, automáticamente piensan en agua. ¿Okay? Pero no siempre es su definición así en las Escrituras. Algunas veces ni se refiere al agua. Ahora, cuando alguien se ahoga, se bautizó. Esa es una de las definiciones de la palabra baptizo. Ahogado. Cuando tú te metes al mar a nadar, ¿adivina qué? Te has bautizado. Cuando te metes al río a chapotear,
te has bautizado. Cuando te metes debajo de la regadera para enjuagarte el champú, te has bautizado. Estas son diferentes definiciones de la palabra baptizo. No es meter al agua siempre. Recuerden, 16 definiciones tiene la palabra baptizo. Y en el caso de Hechos 2:38, la definición es identificación. No tiene nada que ver con el agua. En Hechos 2:38, esa mención de que bautícese para perdón de pecados, en Hechos 2:38 no tiene nada que ver con agua. Ahí la definición es identificación. Ahora, para poder comprender esto, en Hechos capítulo 2, lo que estamos viendo es una predicación por parte de Pedro. Es la primer predicación de la edad de la iglesia. El primer sermón de la edad de la iglesia es esa, Hechos capítulo 2. Pedro es quien está predicando. ¿Sí? ¿A quién le está predicando? Le está predicando a judíos. Él les está predicando a judíos. No había gentiles ahí. ¿Okay? El judío aceptaba a Dios Padre, aceptaban a Jehová. Es decir, que ellos se identificaban con Dios Padre. ¿Va? Los hebreos, ellos creen en Dios Padre, el mismo Dios que nosotros creemos. Los hebreos creen en Dios. ¿Okay? Y se identifican hasta el día de hoy con Dios Jehová. Y Pedro les estaba diciendo, qué bueno ustedes hermanos hebreos que se identifican con Dios Jehová, porque yo también. Les digo Pedro. ¿Y saben qué? Los hebreos, los judíos, también se identifican con Dios Espíritu Santo. Los judíos aceptan al Espíritu Santo. ¿Saben qué? Nosotros también. Nos hemos identificado con el Espíritu Santo y nos hemos edificado con Dios Padre. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre nosotros y el judío? Que el cristiano se ha identificado con Cristo y el judío no acepta a Cristo, no se ha identificado. Entonces, en el primer sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, él hablándole a un grupo de judíos, les dice, ok, ya se identificaron con Dios Padre, qué bueno, yo también. Ya se identificaron con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, qué bueno, yo también. Pero ¿saben qué? Si ustedes quieren ser justificados y verdaderamente tener el perdón de pecados, ustedes necesitan bautizarse en Cristo. Es decir, identifíquense con la persona de Cristo Jesús para el perdón del pecado, porque Él es quien perdona. Dice la Biblia que Dios Padre no es quien perdona. También dice la Biblia que no es Dios Espíritu Santo quien perdona. Dice la Biblia que el único que tiene el oficio de perdonar es Cristo. Y los judíos no se habían identificado con Él. Por lo tanto, Pedro les dijo, bautícense o identifíquense con la persona de Cristo para perdón de pecados, porque solamente Él tiene ese oficio. Entonces, Hechos 2:38 no tiene nada que ver con agua. Tiene que ver con otra definición, la definición identificación. Ahora, Hechos capítulo 22, versículo 16, donde estamos viendo aquí, es mucho más sencillo que Hechos 2:38 para entender a lo que se refiere. Tan solo tienes que entender cómo se lee el español. Si tú lo lees gramaticalmente, poniendo atención a lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 16, la gramática, la forma en que está escrita, implica que no es el bautismo que te trae la salvación. Observen lo que dice el versículo 16. Dice que realmente es la invocación de su nombre que te trae el perdón de pecados, no el bautismo, implicando que la invocación de su nombre, o es decir, la salvación, viene previo al bautismo.
Entonces las personas que confunden el versículo 16 y dicen que el bautismo es lo que te lleva a la salvación, no tuvieron educación en la primaria aparentemente, porque no están leyendo esto gramaticalmente correcto. Si tú lo lees, nosotros tenemos una maestra, la hermana Delma, maestra, ¿ok? Ella les puede decir que si ustedes leen este versículo, pueden notar que en realidad el perdón del pecado es por la invocación que viene previo al bautismo. Es una cuestión de cómo está escrito. Las personas entonces que leen este versículo son ignorantes de nuestro idioma. Vamos a leerlo otra vez, el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces es la invocación de su nombre que trae el perdón de pecados, y por lo tanto ahora tiene que ir y bautizarse. Entonces es la manera en que está escrito. Esto no está diciendo que el bautismo te trae el perdón del pecado, sino que es la invocación del nombre y la aceptación de la obra de Cristo Jesús que me trae el perdón del pecado, y después de eso me bautizo. No es muy difícil comprender la forma en que está esto gramaticalmente escrito, pero las personas no entienden el idioma y terminan haciendo un montón de falsedades. Vamos a ver rápidamente 1 Pedro, bueno, no, ¿cuándo nos vamos? Es que tengo un montón, hermanos. Bueno, con esto vamos a terminar. Tengo un montón de versículos, pero vamos a ver algunos. En realidad es clamar. ¿Qué es lo que me trae el perdón del pecado, la salvación? Invocar, clamar, es apropiarme de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No nada más es el conocimiento de lo que hizo, sino la apropiación de lo que Él hizo. Explico. Todos los católicos y todas las diferentes denominaciones aquí que tenemos alrededor, todas, aceptan a Cristo Jesús y conocen y lo reconocen como el Hijo de Dios. Pero eso no les trae la salvación, eso nada más les da el conocimiento de quién es Él. Saben de Él, pero no se han apropiado de su obra redentora. Entonces, como lo mencionó el hermano Luis hoy en la mañana también, no es suficiente nada más saber quién es o conocer quién es la apropiación de mi conocimiento de Él. ¿Cómo es esa apropiación? Por medio de la invocación, por medio de la confesión. Romanos capítulo 10, muy conocida esta palabra de las Escrituras. Hasta sale ahí en el camino a los romanos, ahí viene, muy conocido. Hechos capítulo 10. Perdón, Romanos capítulo 10. Vamos a leer versículos 9 y 10 y 13. 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, clamar o invocar, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, crees en su resurrección, dice, serás salvo. Entonces dice el versículo 9 que yo tengo que confesar con mi boca o invocar que Él es Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues dice que Jesús es el Señor. Entonces, número uno, para ser salvo tengo que aceptar que Jesús es el Señor. ¿El Señor de qué? El Señor de todo. ¿Por qué Él es el Señor de todo? Porque Él es Dios. Entonces, para perdón de mis pecados, para la salvación, tengo que entender que Él es Dios. Número uno, que Él es el Señor. Número dos, creer en su resurrección. Y esto de la confesión implica apropiación. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí no dice que la salvación es por medio del bautismo. Ahí dice que la salvación es por medio de creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, creer que Él es Dios
y creer que Él resucitó en victoria. Y si yo confieso eso y acepto y le pido a Dios esto, invoco su nombre, dice, será salvo sin el bautismo. Y versículo 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? Pablo está diciendo que Ananías le dijo que él invocó el nombre del Señor y fue salvo. Y ahora que él es salvo, ahora tiene que levantarse e ir y bautizarse. Por lo tanto, y hay muchas evidencias más, pero las personas que, esto nada más porque son los versículos que estamos tocando el día de hoy, pero para aquellos que dicen que la salvación es por el bautismo, no estudian la palabra de Dios. Y en el caso de muchos, son ignorantes incluso de su propio idioma, malinterpretando versículos como el que acabamos de estudiar. Yo le doy gracias a Dios por su luz. Primeramente, por su luz espiritualmente hablando, porque esta es la que nos ha dado vida eterna, cuando no la merecemos. Pero yo le doy gracias a Dios también por su luz literal, que Él fue y es y será en un futuro. Ya no vamos a necesitar el sol, ni la luna, ni nada, porque su resplandor es precioso y opaca la luz del sol. Ahora, en cuestión a la luz misma, hermanos, creo que no comprendemos, porque muchas personas no hablan de su luz como un atributo. Cuando hablamos de los atributos de Dios, decimos, es omnisciente, es omnipresente, potente, inmutable, eterno, etc. Él también es santo y Él es justo. Y es que el asunto es este. Esa luz, la cual es Cristo, en realidad es parte de su atributo, es uno de sus atributos, pero nadie nunca lo menciona. Es un atributo porque su brillantez es un resultado de su santidad. Entonces, porque Él es santo, es que Él es resplandeciente. Por lo tanto, el hecho de que Dios es luz, en realidad es un atributo asociado con su santidad. Él es tan santo, tan santo, tan santo, que su santidad resplandece más que la luz del sol. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, de edificación, y que hayan aprendido un poquito más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este atributo asociado con su santidad, su resplandor, su luz. Gracias, Señor, porque usted es la luz, usted es la puerta, su Hijo Jesucristo es el pan, es el agua, es la fuente. Gracias, Señor, porque nadie más tiene estas cualidades y nadie más tiene estos atributos, Señor, porque usted no comparte estas cosas con nadie. Usted es el único en quien depositamos nuestra fe y nuestra confianza y con el cual caminamos a diario por medio del estudio de su palabra. Damos gracias por todo lo que nos ha dado, sin merecer nada, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.